Investigación sobre la situación actual y lo que será el futuro de las zonas francas. Adelante, doctor Iván. Y nos acompaña el doctor Camilo Ginás para moderar la sesión de preguntas. Muchísimas gracias a la ANDI por la invitación a compartir con ustedes alguna información sobre cómo van las zonas francas en el mundo, en América Latina, y cuál puede ser una propuesta para la reindustrialización, un poco anticipándome al panel que sigue del mecanismo en Colombia. Yo estoy muy agradecido por el doctor Carlos Martínez porque me dio la hora del bostezo. Esta es la hora más difícil de todas, pero bueno, vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo. En el mundo hay 3.500 zonas francas. Si mañana desaparecieran las 109, las 110 zonas francas que hay en Colombia, quedarían 3.400. O sea, este no es un invento colombiano. Y en las zonas francas trabajan 70 millones de personas, o sea, el 1% de la población mundial. Esto es muy importante porque este índice de 1% de la población mundial es un parámetro que no podemos perder de vista ni en Colombia ni en América Latina para medir el potencial del régimen. Vamos a hacer un pequeño tour de las zonas francas alrededor del mundo y ver qué ha pasado en los últimos 2 años. En primer lugar, China. China era el país más cerrado del mundo. Y las zonas francas, cuando se empezaron hace 30 años, bajo Deng Xiaoping, más que un experimento de comercio exterior, fue un experimento de capitalismo dentro de un país totalmente comunista. Y paradójicamente, gracias a este mecanismo de las zonas francas, que ahí se llaman zonas económicas especiales, China, país comunista, se convirtió en la meca de la inversión de empresas multinacionales capitalistas. Y hoy en día, pues gracias a este mecanismo, entre otros, se han generado 40 millones de empleos directos en la China, y se convirtió China de ser el país más cerrado del mundo a ser el ganador, el campeón de las exportaciones mundiales. Ya China desplazó a Estados Unidos, a Japón y a Alemania como primer exportador del mundo. No primer importador, el primer importador sigue siendo de lejos los Estados Unidos. 200 zonas económicas especiales que generan 40 millones de empleos directos, pero en los últimos 5 años han cambiado un poco su vocación de ser plataforma de exportación. Se han convertido en zonas francas de sustitución de importaciones. El otro día que estaba en Beijing, invité al presidente de la Asociación de Zonas Francas de China a una comida de cortesía y él me dijo: Martín, ¿puedo llevar a unos amigos que quieren hacer las preguntas? Y claro, encantado. Yo con 3 amigos, uno era el viceministro de aduanas de China con 2 de sus asesores. Y lo que iba a ser una comida de cortesía se convirtió en un interrogatorio profundo de cómo cambiar el sexo a una zona franca de exportación y convertirla en una zona franca de sustitución de importación. Ya tienen 500 millones de chinos y ya están cambiando su modelo hacia adentro. Exactamente lo que otros países quieren hacer, que es un modelo hacia adentro, empezar a cambiarlo en un modelo hacia afuera. Aquí inicialmente empezaron en Shenzhen, cerca de Hong Kong, después siguieron las 4 ciudades costeras, las 14 ciudades costeras, que generan el 80% de las exportaciones chinas y el 50% del Producto Interno Bruto del país.
Chile y Colombia nos abrimos casi al tiempo, ellos hace 30 años, nosotros hace 20 años, pero nosotros nos abrimos hacia Venezuela y Ecuador, ellos se abrieron sobre las costas, pusieron sus industrias al lado del puerto, de tal manera que ellos hoy en día tienen sus industrias en el lugar adecuado. Nosotros gran parte, y ese es uno de los retos de las zonas francas, es recibir a aquellas industrias colombianas que no es que necesiten moverse, sino necesiten poner su nueva línea de exportación, cuando esta línea sea de productos no muy costosos, cerca del puerto y cerca del comercio internacional, para bajar esos $2.350 por contenedor que Javier Díaz hablaba ayer, vale mucho. Shenzhen, cerca a Hong Kong, como era hace 30 años, era una aldea de 300.000 pescadores, se quedaba cerca a Hong Kong, y obviamente fue el experimento y se convirtió hoy en día en una ciudad de cerca de 20 millones de habitantes, con un desarrollo increíble, pero es una de las 200 zonas económicas especiales que hay en China. Aquí vamos a ver algunos otros parques de zonas francas, algunos de los cuales citó ayer Gustavo Lorenzo en su show, que es una zona alquilada por Singapur donde se aplican algunas de las disciplinas jurídicas de Singapur, no todas. Si alguien mata a otra persona en la zona franca, igual lo meten en la cárcel en China, pero disciplinas vinculadas con control de calidad, mejores prácticas laborales, propiedad intelectual, han permitido mejorar el derecho chino aplicando el derecho de Singapur. Eso también se da, y lo vamos a ver más adelante, cómo Singapur invierte en China, invierte en otras zonas francas del mundo, y China está invirtiendo en las zonas francas de África, por ejemplo, en este momento. Son zonas francas lideradas para expandir su frontera económica y soportarse recursos de los cuales hoy China carece. Como los alimentos, China con el 20% de la población mundial solo tiene el 9% de la tierra arable del mundo, con su propia tierra no come, y está buscando dónde sembrar y dónde producir alimentos alrededor del mundo. Aquí vemos parte logístico de Xiamen, y recientemente los periódicos resaltaron la creación de la gran zona franca de Shanghái hace un mes para competir con Hong Kong. Que Hong Kong es, pues, ustedes saben, es China, pero tiene un régimen económico y político especial. Zhongshan, el primer puerto del mundo, creado en una isla a 30 kilómetros del continente, 30 millones de TEUs, de contenedores equivalentes de 20 pies al año, creado obviamente bajo régimen de zonas francas, puertos en Asia que son zonas francas. Ya en América Latina empezamos a ver muchos de los mejores puertos, y en Colombia también por el régimen de zona franca. Aquí vemos el caso de la India. India es de los países que más ha crecido en los últimos 5 años en zonas francas. Tenemos 576 zonas francas aprobadas, con 173 de ellas en plena operación, con un gran énfasis en materia de, ya no eran los obreros que en China hace 20 años hacían confecciones, que ya no lo hacen tanto en China, ya China ha exportado esas industrias a otras partes, ya hacen investigación y desarrollo, software, call centers y BPO, etc. Aquí vemos unos parques pues, magníficos, ciudadelas completas bajo régimen franco en materia de negocios. India es el campeón en exportación de servicios a nivel internacional. Tiene también una zona franca agroindustrial de 1.000 hectáreas que sirve como integrador de una gran región agrícola en la India, donde plantas de fertilizantes, procesamiento de alimentos, reparación de tractores, clústeres de materias primas, etc. Vietnam, uno de los países más sufridos del mundo, con 2 guerras sucesivas, primero por los franceses, luego por los norteamericanos, y como el ave fénix renació de sus propias cenizas. ¿Quién iba a pensar cuando uno va a Vietnam? No se imagina, excepto cuando va a los museos de guerra, los traumas por los cuales pasó ese país. Hubo más plomo en Vietnam que en toda la Segunda Guerra Mundial, en toda Europa. Y hoy en día, cerca de 100 zonas francas generan 1 millón de empleos directos.
Por poner un ejemplo, ya Vietnam está aportando 86.000 millones de dólares en productos de valor agregado contra los 16.000 que exporta Colombia. Y el mecanismo nuevamente es zonas francas, que se denominan zonas económicas especiales, donde ensamblan un concepto interesante de localización industrial, parecido al de Costa Rica. Si en todas las zonas francas tienen exención de arancel IVA sobre equipos y sobre insumos, es total, pero la renta varía por sectores y por regiones. Entre más lejos de las dos ciudades principales, más plazos de exención de renta, y entre más sectores escogidos por región, también aumentan los incentivos fiscales. Aquí vemos, por ejemplo, otro parque, otra zona franca, que Singapur desarrolló dentro de Vietnam, con 140.000 empleos directos. Una zona franca. O sea, la propuesta que vamos a hacer ahora es crear en los próximos 5 años, entre todas las zonas francas de Colombia, no somos machos, pero somos muchos, 100.000 empleos. Aquí un solo parque, promovido por Singapur en Vietnam, está creando 140.000 empleos directos. O sea, es impresionante la capacidad de adaptación que tienen los asiáticos frente al comercio internacional. Aquí vemos otro parque. En Vietnam tienen parques, uno se imagina que ya son elementos muy baratos. No, hay parques de altísima tecnología. Tuvimos la oportunidad de visitar un parque de inversión malaya en la mitad de Vietnam, con empresas coreanas, con empresas japonesas, con empresas de alta tecnología, que uno no pensaría que eso pueda ser cierto. Ya quisiera, pues, muchos países de América Latina tener un parque de esta dimensión. Bueno, Corea, país con el cual estamos celebrando un acuerdo de libre comercio que está pendiente de ratificación por el Congreso de la República, pues también es campeón en materia de zonas especiales. Aquí tenemos 8 zonas francas en las diferentes partes de Corea. Los Hyundai que se importan a Colombia son fabricados en zona franca. Por cierto, es la fábrica más grande del mundo, y esa fábrica es zona franca. El otro día estábamos ayudando a General Motors en un benchmarking internacional de fábricas de automóviles en zonas francas, y encontramos que las más grandes fábricas de automóviles del mundo hoy están en zonas francas. 63 zonas francas de automóviles en Estados Unidos, en China, en India, y obviamente la más grande de todas, Hyundai, en Corea. Ese fue el sustento de la zona franca de Colmotores, que hizo posible la importación de la primera prensa para fabricar carrocerías en Colombia, una nueva autoparte. El doctor Ginás, uno de los más importantes invitados a la inauguración de esa zona franca automotriz. Y vemos algunas de las perspectivas y mapas de las zonas francas en Corea. Taiwán igual, es increíble. Yo me acuerdo hace 30 años, cuando estábamos en la misión que creó las zonas económicas en China, y hicimos un benchmarking por los 10 países vecinos para levantar el inventario de las mejores prácticas de incentivos y estrategias de promoción. Una de las zonas francas que más nos impresionó fue una zona franca sur de Taiwán, en Kaohsiung. Había 90.000 trabajadores dentro de una zona franca que tenía 1 kilómetro cuadrado, obviamente con bodegas de varios pisos, fábricas multiniveles. Esa zona franca fue tumbada y hoy en día es una gran zona franca logística. Cambió de vocación, porque eso es importante. Las zonas francas van cambiando de vocación a medida que los países, las regiones van cambiando de vocación. En China hace 20 años eran zonas francas de confección y calzado. Ustedes van a las 3 Special Economic Zone, Integrated Free Trade Zone de China, la de Tianjin, la de Guangzhou cerca de Shanghai, la de Suzhou, la de Singapur, y ya ven fabricación de aviones, partes de aviones, alta tecnología, empresas anclas, como decía Nando José ahora en su magnífica presentación. El secreto es
encontrar el ancla, encontrar el cliente de los sueños. Y definitivamente cada ancla depende de la localización de cada zona franca. Estábamos en una misión que organizamos con la Asociación de Zonas Francas de las Américas hace unos años a China. Un grupo, fuimos 8 países a visitar zonas francas en varios países de Asia. Y estábamos en la zona Special Economic Zone de Tianjin. Y Luis Manuel Pellerano, actual presidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, le hizo una pregunta a un profesor que nos estaba presentando la zona franca de Tianjin. Decía, después de ver esa maravilla de industrias de alta tecnología, de universidad exclusiva dentro de la zona franca, aviones, fábrica de aviones, etcétera, una infraestructura inimaginable, dijo, profesor, díganos el secreto. Y él dijo, se lo voy a contar, señor Pellerano, pero no se lo diga a nadie. Pesque el pez grande, traiga el ancla. Si usted logra traer el ancla, no tiene que trabajar más. El ancla se encarga de traerle a todos sus proveedores que van detrás del ancla gratis. Este es algo bien importante. ¿Cuál es el ancla de cada zona franca? ¿Para qué somos definitivamente buenos? Esa es la primera pregunta que toda zona franca tiene que hacer cuando empiece a diseñar su plan de mercadeo. Uno no puede hacer una zona franca para clientes desconocidos. Conócete a ti mismo, decían los sabios griegos. ¿Para qué esa zona franca? Es definitivamente mejor que las 108 restantes de Colombia y que las 400 restantes de América Latina. Tienen que tener alguna particularidad de clima, de localización, de ventaja fiscal regional, de integración de materias primas, de cercanía de proveedores de la región. Algo tenemos que encontrar que nos hagan absolutamente excepcional. Aquí vemos las diferentes zonas francas en Taiwán. En Laos, países que estaban excluidos de la economía hasta hace pocos años, ya tenemos 10 zonas económicas especiales, y en Camboya, que también sufrió una situación horrorosa en materia de seguridad. A todos los técnicos, bachilleres y profesionales los mandó matar, dejó únicamente el puro base de la población, y le tocó otra vez, nuevamente, como el ave fénix, como en el caso de Vietnam, resurgir de sus cenizas. Cuando uno va a Camboya, ve todavía los mutilados de tantos disturbios y guerras que tuvieron, pues ya tienen 22 zonas económicas especiales y combinan el turismo ya con la industria. Y obviamente muchos de estos gobiernos pues han encontrado en la zona franca el pretexto para integrarse con el mundo, pero el objetivo es que lo han convertido en una prioridad nacional. Y el único trabajo que han tenido las zonas francas es colocarse en la mente del presidente de turno. Chiang Kai-shek en Taiwán, Deng Xiaoping en China, Balaguer en República Dominicana, Figueres en Costa Rica, vivían obsesionados con las zonas francas y sabían que era su arma secreto de seducción de la inversión extranjera y obviamente como consecuencia del mismo de generación de empleo y hoy de exportaciones, que aunque es una palabra que está prohibida por la OMC, pues si una zona franca es competitiva, producirá para el mundo, para el mercado local o para los mercados internacionales. En África, pues hay 114 zonas francas, continente por el cual Colombia está empezando a mirar. Hoy me decía Guiomar, importante empresaria que está aquí, que fabrica básculas, que sus cifras de exportación se dispararon dramáticamente porque se ganó 2 contratos nuevos en África. Y eso nos separa solamente el Atlántico. Y ese es un mercado al cual deberíamos definitivamente mirar. Muchas de ellas con participación china. Aquí vemos en Zambia, tenemos nuevos clústeres electrónico cobre, que han creado 6.000 empleos directos, con inversiones egipcias y canadienses, y con cooperación con Japón. No es que Zambia quede en China, sino es con cooperación en Zambia y en Nigeria. Inversión y cooperación china. Aquí vemos también en Nigeria, China ha invertido en 2 zonas francas
para material de construcción, cerámica, equipos textiles, industrias ligeras y telecomunicaciones. En Sudáfrica, que es un país muy parecido a Colombia, ya hay muchos exportadores del Valle del Cauca, algunos de ellos que están exportando dulces y otros productos a Sudáfrica. Es un país, además, muy lindo, es económicamente muy similar a Colombia. Ya hay 33.000 empleos directos en las zonas francas, y aquí vemos algunas. De pronto debíamos organizar a través de la ANDI una misión de observación a las zonas francas del Asia y de África, y de pronto, ¿por qué no?, de Dubái. Bueno, si pasamos a Emiratos Árabes, acabamos de tener una presentación sobre los Emiratos Árabes. Eso sí que queda uno sin palabras. Hay muchísimas clases de zonas francas especializadas. Es uno de los pocos países del mundo que tiene la particularidad de tener una autoridad de Specialized Free Trade Zones, de zonas francas especializadas. Y tienen zona franca para cine, zona franca para televisión y medios de comunicación, zona franca para las flores, centro de distribución de flores logístico supremamente importante, zona franca industrial. La zona franca de Yevelari es una de las más importantes del mundo y la zona franca más importante del Medio Oriente. Y zona franca de arbitraje. Los arreglos que se hagan en pleitos mediante arbitraje internacional están exentos de impuestos, y aunque no tienen impuestos, tienen contratos de estabilidad jurídica por si alguna vez ponen impuestos, hasta por 50 años. Porque ellos viven del petróleo, viven de los impuestos, pero si algún día ponen impuestos, el inversionista puede estar seguro de que no le van a cobrar impuestos de importación. Y las zonas francas generan, con 16.000 empresas, 226.000, es una de las regiones del mundo que tiene más participación de empleo en zona franca frente a la población de la región, como vamos a ver ahora más adelante. Aquí vemos algunas de las. Tienen zona franca al internet, tienen zona franca médica, es el hub médico de todo el Medio Oriente. No es una clínica, es una ciudadela entera de salud. Ellos lograron sembrar petróleo y hoy en día es la provincia de Emiratos Árabes que menos petróleo tiene, pero que más desarrollo y más actividad tiene. Doctor Leonardo Sicardo, lo están esperando en la mesa directiva. Bienvenido, por favor. Lo que era una aldea de pescadores y de comerciantes de camellos hace 30 años es una potencia muy importante en este momento. Aquí vemos el aeropuerto que va a ser el aeropuerto más importante del mundo. 80 millones de pasajeros, 20 millones de toneladas, conectada con el puerto de Yevelari para hacer el tránsito avión-barco, barco-avión. Y aquí ustedes ven la palmera, que se inauguró hace 5 años, gastaron 25 millones de dólares de pólvora al día de la inauguración. Se veía en el cielo reflejada la palmera en luces. Yo estaba coincidencialmente allí, ese día fue muy hermoso ese espectáculo. Estamos precisamente con el doctor Leonardo Sicardo en un viaje de reconocimiento allá en Emiratos Árabes. En Rusia, 15 zonas económicas especiales. La semana pasada estábamos preparando con Magdalena Pardo, presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana, una presentación para hablar al presidente Maduro, para ver si nos deja hacer zonas francas en Venezuela con estabilidad jurídica. Y en la presentación le mostramos los 10 países comunistas o excomunistas del mundo que tienen zona franca, porque es un sitio magnífico que Magdalena tenga éxito. Creo que ya ese país debe estar maduro para nuevas zonas francas. Aquí vemos en el caso de Rusia 15 zonas económicas especiales, y gracias a ello han facilitado la transición entre el régimen anterior al nuevo modelo económico de libre mercado. Aquí vemos algunas de las gráficas de China. Bueno, volviendo ya a nuestro continente, América Latina. 400 zonas francas en la actualidad.
Ya este gráfico lo había mostrado un poco Hernando José. Colombia es el país que hoy tiene más número de zonas francas en América Latina. Pero zonas francas que se están construyendo. La mitad de estas zonas francas apenas están en la mente de Dios o en un plano o empezando a hacer movimiento de tierras. Yo simplemente quiero pensar qué va a pasar en 5 o en 10 años cuando estas zonas francas ya estén totalmente consolidadas y todo eso con el potencial. Y eso es exactamente lo que venimos a hablar el día de hoy. Casi 1 millón de empleos, 760.000 empleos. Vamos a ver ahorita la propuesta que vamos a llevar al Banco Interamericano de Desarrollo a través de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, de crear 500.000 nuevos empleos en los próximos 100 años, a 100.000 empleos por año en América Latina, porque los astros están cambiando, están alineados para que América Latina en general, mediante una complementación industrial entre países y ojalá a través de zonas francas, genere esos empleos con los nuevos cambios del comercio interno. 2,5 millones de empleos directos, 5.000 empresas beneficiadas por el régimen, más el mecanismo de los recintos fiscalizados estratégicos, que está mal puesto el nombre, porque debería ser recintos desfiscalizados, no fiscalizados, porque exactamente lo que se trata es de no cobrar impuestos de las mercancías que allí estén, que han tenido un muy buen desarrollo sobre en especial la parte logística. Aquí vemos el movimiento maquilador. En este momento están devaluando las maquilas y hay 140 proyectos a la espera de qué va a pasar con el nuevo régimen de maquila en México. Mientras tanto, si nos ponemos las pilas en Colombia, algunos de esos 140 proyectos ojalá los pudiéramos jalar para acá. Nicaragua. Bueno, esto es bien interesante. Nicaragua es el China de América Latina. Con Haití son uno de los países más pobres del hemisferio. Y como decía muy bien Hernando José esta mañana, el presidente Ortega, hablo de Ortega, de Nicaragua, no de Colombia, claro. El presidente Ortega insulta a los Estados Unidos por la mañana y le pide los nuevos. Hace unos años estuvimos ayudándole a reformar su legislación, tenía 50.000 empleos y creó 70.000 empleos en tan solo 4 o 5 años. Han mejorado muchísimo sus parques, no solamente tienen maquilas de confección, sino también tienen integración con fábricas textiles. Acaban de inaugurar una fábrica textil magnífica y mucha presencia en arneses eléctricos, producto del sector del doctor Ginás. Solamente en el 2013 se crearon 15.000 empleos directos. República Dominicana, bueno, aquí tenemos a Eduardo, embajador para este evento de República Dominicana. República Dominicana es un supermercado de zonas francas. República Dominicana es el país de los países que más empleo genera en zonas francas. Nos comentaba en Puerto Rico como ya en lo ocurrido de este año tienen nuevos compromisos, o sea, nuevos registros, ya no hay compromisos de empleo, nuevos registros de 46.000 empleos nuevos de empresas que se están instalando en República Dominicana. Entre ellos, vale la pena mencionar 14 naves ocupadas por zapatos de fábrica de suelas de zapatos con 9.000 trabajadores, una nueva laboratorio de esterilización que como servicio transversal para la industria médica coloca a República Dominicana en un grado mucho más alto del que tenía antes. Están creciendo de una manera espectacular, tienen posiblemente un estudio nuevo de televisión y cine, una inversión del grupo Vicini próximamente, que están estudiando la posibilidad de convertirlo en zona franca y están estudiando también la ampliación del régimen franco para proyectos de salud. Con Juan Pablo estuvimos hace un mes, exactamente hace un mes, en República Dominicana, en el seminario de experiencias internacionales para el sector salud. El Obamacare hace que muchas empresas estén buscando reducción de costos y la población se está envejeciendo. Dicen que esta década se van a morir la mayoría de los de baby boomers. Y aprendí algo dramático, que uno gasta el 90% de los gastos médicos de su vida en el último año de vida. Hay que hacer mucho ejercicio. Aquí vemos algunos de los magníficos parques que tiene República Dominicana. Este de Pisa,
que he citado, solo emiten empresas Fortune 500. Es un parque que es poseído completamente por sus dueños. Tuvieron que vender 2 o 3 naves al comienzo para financiar y las recompraron nuevamente. Dueños de la totalidad del parque. Tenemos las Américas, hay un proyecto de data center impresionante y tienen muchas empresas. Este, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo en un parque el promotor decidió no aceptar más del 20%. El desmonte de cuota tuvieron gravísimas dificultades. Guatemala, bueno, ventanilla única, 365 días al año, tienen un nuevo proyecto de ley. Se exaltó en el Doing Business la modernización del registro de propiedad inmueble, obviamente las zonas francas se construyen sobre inmuebles, y creemos que con el proyecto de ley van a despegar de una manera importante en materia de zona franca. Bueno, en Panamá, nuestro país vecino, tienen 4 regímenes diferentes de zona franca. Tienen la zona libre de Colón, que es una zona libre logística, no se permite manufactura. Tienen la ciudad del saber para atracción de empresas multinacionales que coloquen su sede corporativa en Panamá. Tienen las zonas francas industriales que se han llenado de inversionistas venezolanos que han llevado sus máquinas, que han sacado Venezuela, han llevado a Panamá para sus procesos productivos. Y tienen Panamá Pacífico, la vieja zona franca de Albur para reparación de aviones y otro tipo de proyectos logísticos magníficos. Y curiosamente Venezuela ha sido el peor enemigo de la zona franca de Colón, porque por una parte no les compra, y lo poco que les compra no les paga, y por otra parte ha sido el mejor amigo. San Hugo Chávez es el patrón de las zonas francas industriales de Panamá, porque les ha mandado cantidad de inversionistas. Este definitivamente es un país que vive el régimen franco en estas 4 modalidades. Un proyecto interesante para destacar, la nueva Bolsa Internacional de Diamantes, que se va a inaugurar en un año, una inversión de cerca de 150 millones de dólares en su primera etapa, para crear la primera bolsa de diamantes y piedras preciosas en el hemisferio latinoamericano. Entonces ya tiene un proyecto que en 2 años va a estar funcionando. En Ecuador, el presidente Correa le cambió el nombre a zonas francas, ahora se llaman zonas de desarrollo económico, y ya hay una en Manta con una inversión gigantesca, cerca de 1.300 hectáreas, donde piensan hacer un gran complejo de refinación y petroquímica, y está pensando hacer otra en el aeropuerto internacional de Quito. Bueno, en el caso de Colombia, que ustedes ya conocen mejor que yo, es uno de los países que más zonas francas tiene, pero que menos empleo generan hoy en zonas francas de todas, porque, repito, muchas de ellas están en construcción. Y aquí tenemos el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo con la Asociación de Zonas Francas. Hace poco estuve en Washington hablando con los directivos del Banco Interamericano y están muy entusiasmados en la generación de estos nuevos 500.000 empleos directos. Estamos ya presentando la solicitud de un apoyo no reembolsable para la Asociación de Zonas Francas de las Américas para poder realizar a través de los países del hemisferio este apasionante trabajo. ¿En qué se basa el trabajo? China se encareció hace 20 o 30 años cuando medio Estados Unidos cerró su planta y se fue a subcontratar con la China. China era muy pobre y Estados Unidos era muy rico. Hoy ni China es tan pobre ni Estados Unidos es tan rico. Y además se ha adoptado una nueva técnica que se llama el steam down, y en los barcos, por ahorrar combustible, han bajado por 3ª vez consecutiva la velocidad de los barcos. Esto ahorra la mitad del combustible. Entonces, lo que antes demoraba 21 días, hay que aumentarle 7 o 8 días más, ahora demora 30 días. Se ha alejado temporalmente China del mercado norteamericano. Pero además hay 10 países de América Latina que ya tenemos acuerdo de libre comercio con el primer importador del mundo, que son los Estados Unidos. Esto hace que de los cerca de 900.000 millones de dólares que el sudeste asiático le vende a los Estados Unidos, 200.000 regresen a América, 100.000 a Estados Unidos y 100.000
a otros países de la región competitivos que tengan acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, y obviamente las zonas francas son el lugar perfecto para relocalizar este tipo de producciones, como el caso de República Dominicana, situación que ya no es una teoría, sino que ya se está viendo en práctica para instalar ese último eslabón de la cadena productiva cerca del mercado, cerca del consumidor y obviamente sin impuestos. Y en el caso de China es el primer pagador de impuestos, cerca del 60% de las aranceles que recauda Estados Unidos los pagan los productos chinos, mientras que en el caso nuestro pues estamos completamente libres de impuestos. Además, debido a una magnífica negociación de nuestros negociadores internacionales, como el SAR del TLC, que nos acompañó esta mañana, Colombia tiene la mejor norma de acceso en América Latina frente a Estados Unidos, con CAFTA, en eso lo comparte, y es 35-65 en la mayoría de los bienes. El bien puede ser 65% chino, taiwanés o coreanos, 35% colombiano, y entró al mercado norteamericano sin impuestos. Pero para eso necesitamos tener posibilidad de importar insumos extranjeros sin impuestos. De ahí la importancia de las zonas francas que funcionen y la importancia del Plan Vallejo. Porque la zona franca no solamente debe verse como un enclave, sino que tiene que verse articulada con las industrias de la región, de la ciudad. Y de la zona franca puede salir o por procesamiento parcial o por Plan Vallejo para tener procesos complementarios. En función de estos dos mecanismos son hermanos, por eso esta propuesta de que a la Comisión Nacional de Zonas Francas, como ente mixto, decía Comisión Nacional de Zonas Francas y mecanismos de comercio internacional, para tener una visión mucho más comprensiva de la propuesta que el doctor Sicaro lanzó el día de ayer. Este es el índice franco. El índice franco es 1% de la población mundial trabaja en zonas francas, 70 millones de personas. Pero en el caso de Dubái el índice es 5. En el caso de China el índice es 2. En el caso de Nicaragua el índice es 2. Lo mismo que en Honduras. En el caso de República Dominicana el índice es 1.4. En el caso del índice de Panamá es 1. En el caso de Colombia es 0.1. O sea, estamos 10 veces por debajo del índice mundial de zonas francas. Hoy hablaba con un amigo, un querido que trabaja en el Departamento Nacional de Planeación. ¿Hasta dónde deben crecer las zonas francas? ¿Cuándo es el momento de decir ya no más? Déjenlas que crezcan, no las mande antes de nacer. Entonces, si tuviéramos un índice 1, el promedio mundial, la quinta parte de Dubái, la tercera parte de China, la mitad de Nicaragua, Honduras y más y menos que República Dominicana, deberíamos tener 480 de realización, procesos de exportaciones. Este es un argumento bien importante, pero para eso necesitamos, uno, que el mecanismo se facilite, pero también que nosotros mismos pensemos cómo ir llegando poco a poco allá. Por eso la meta de generar 100.000 empleos nuevos es tímida, absolutamente conservadora frente al potencial del índice que deberíamos tener frente a la circunstancia de las estadísticas internacionales. Este es otro gráfico que es realmente humillante para Colombia. Las maticas no nos dejan ver bien la parte más importante, hay una especie de striptease, no nos deja ver bien la parte más importante de la presentación, que es el último renglón, el renglón de Colombia. Esto significa, ustedes saben que pues, las 2/3 partes del comercio mundial son manufacturas, o sea, son bienes intermedios o finales a los cuales el hombre le ha puesto inteligencia, valor agregado, donde se concentra lo mejor del comercio mundial. Y aquí vemos cómo hay países como Costa Rica, tenemos 2 distinguidos embajadores de Costa Rica que vinieron a acompañarnos, es el campeón de exportaciones de manufacturas de América Latina, con más de $2.000, $2.263, seguido por México, 1.980, por Honduras, 450, República Dominicana, 400, Salvador, 398, Nicaragua, 385, Chile, bueno, cuando llegamos a Colombia estamos en $109 de manufacturas per cápita a los Estados Unidos.
Es decir, exportamos muy poco, por no decir casi no exportamos nada. Y entonces, ¿para qué TLC? Ya llevamos un año de TLC, un año completo, año y medio para ser exacto. El 15 de noviembre cumplimos año y medio de TLC. Pero el problema es que esto hace un año era 120, o sea, hemos, como los cangrejos, caminado un poco de para atrás. Entonces, debemos mirar con muchísimo cuidado qué queremos ser cuando grandes, como Nicaragua, para exportar Nicaragua $385, o sea, deberíamos crecer 200 y pico dólares, 2 por 4, 8, 9 mil millones de dólares de nuevas exportaciones a Estados Unidos para cero Nicaragua en per cápita. O la mitad de Costa Rica para llegar a $1.000 serían 44 mil millones de dólares adicionales de los 16 mil que exporta Colombia al mundo. El otro día vino la ministra de Costa Rica, buena amiga aquí a Colombia, nos pidió el favor que organizáramos una rueda de negocios para sus 35 empresarios costarricenses que vengan a celebrar el TLC entre Costa Rica y Colombia. Me decía, mira Martillo, venimos a aprender de Colombia, y no, ministra, al revés. Nosotros somos los que tenemos que aprender de Costa Rica porque 4,5 millones de personas exportan los mismos 16 mil millones y 45 millones de habitantes de manufacturas. Porque el petróleo y el carbón no cuentan. Además son exportaciones, como muy bien lo decía Hernando José, amenazadas. Amenazadas porque no encontremos más petróleo en Colombia, amenazadas porque el precio internacional del petróleo baje, amenazadas porque puedan prohibir el carbón por motivos ambientales en el mundo. Y son las zonas francas las llamadas a repensar el crecimiento geométrico de las exportaciones de valores, bienes y servicios de Colombia rápidamente antes de que eso ocurra, por lo cual Colombia no sería viable. Sin carbón y petróleo hoy Colombia se quiebra. Y bajamos de 60.000 a 16.000 millones, con 16.000 millones no podemos sobrevivir. Este es un cuadro bien importante, les ruego por favor que lo memoricen, porque es la justificación de la inminente necesidad que tiene Colombia de un salto mortal en sus cifras de exportación de bienes y servicios de valor agregado. Pero cuando vamos a nivel regional, el problema es aún más dramático. Solo hay un departamento de Colombia, Antioquia, que exporta $346 por habitante de manufacturas de Estados Unidos. Los demás están todos por debajo de 100, incluyendo Cundinamarca, Bolívar, Bogotá, Risaralda, Magdalena. Tolima, aquí tenemos representantes de la zona franca de Ibagué. Tolima exporta $8 por habitante, es decir, no exporta nada. No se ha enterado que existe un país que se llama Estados Unidos que importa $2 trillones al año. Además, desde Ibagué hasta Barranquilla no hay montañas. Cuando en 2 años el tren funcione y llegue a Santa Marta o vayan por Río, a Barranquilla o a Cartagena, pues es uno de los sitios que va a estar más cerca del comercio internacional y de los puertos, igual que Barranca Bermeja. Y aquí vemos norte de Santander, están $1.2 per cápita, Nariño 0.5, Cesar 0, no existen los Estados Unidos. O sea, aquí tenemos un reto gigantesco. Me hacen acordar de una empresa de calzado mandó 2 vendedores a un país africano. El uno puso un telex que decía, devuélveme mañana, nadie usa zapatos. El otro dijo, manden 2 contenedores de muestra mercado ilimitado. Aquí nos pasa exactamente igual. O sea, el reto que tenemos en Colombia y el reto que tienen ustedes, las zonas francas, que son los instrumentos llamados a jalonar urgentemente los proyectos de valor agregado de Colombia, son absolutamente gigantescos y, nuevamente repito, urgentes. Por otra parte, estamos tras de cotudo con paperas, tras de que no exportamos nada, la industria. ¿Cuánto cayó, doctor Ginás? 3.4 en lo corrido del año. Hoy hay 700.000 colombianos que viven de la industria en Colombia. Cada 1% son 7.000 empleos que se dejan de ganar. Y lo que vamos a ver ahorita en el gráfico siguiente, que es dramático, es que estamos pagando el precio de los TLCs, pero no podemos cobrar el premio. Y el doctor Ginás se ha cansado de decirlo por los periódicos, ojalá lo oigan.
Aquí vemos, en este caso, solo en el primer semestre, la industria se contrajo en el 1.1. Cuando ya vemos trimestre a trimestre, la cifra puede llegar al 3.6. Y aquí vemos, entonces, cómo cada empleo genera en Colombia $6.000, $60.000 de valor agregado y $22.000 de comercio internacional. Es decir, las zonas francas pudieran adoptar una noble tarea, una tarea creativa que hasta ahora no se ha hecho. Esto es mutuo, es como cuando hay un divorcio hay culpa de parte y parte. Aquí el Estado no ayuda a la zona franca, pero también la zona franca nos falta ser mucho más creativos en materia de diseñar un plan internacional de atracción y seducción de nuevos proyectos locales o extranjeros que generen divisas y empleos. No estoy generalizando, hay zonas que han hecho un trabajo magnífico, que están llenas, que han traído inversiones nuevas, productos que no existían en Colombia y que se han cambiado de logística a servicios o de logística a manufactura, pero hay otras que están apenas empezando su trabajo. Simplemente, si creamos el 40% de la meta, 40.000 empleos, se generarían $2.400 billones adicionales. Bueno, entonces creemos que las zonas francas van a ser definitivamente uno de los instrumentos clave para la reindustrialización de Colombia, la nueva industrialización de Colombia. Yo personalmente creo que la industria, como está en muchos casos en Colombia, no es viable, porque se hizo bajo un modelo diferente, la mitad de la montaña para servir el mercado doméstico primero y después es el mercado andino. Pero cuando ya no nos integramos con Venezuela y Ecuador, sino nos integramos con Estados Unidos, Canadá, Suiza y Corea y otros países, pues muchas de las industrias cuyos productos no valgan mucho tienen que estar o cerca de los puertos o cerca de lugares donde puedan llegar a los puertos sin montañas. Este es un gráfico que es dramático y nos muestra el mal negocio hasta ahora del PLC con los Estados Unidos. Obviamente está muy corto, 1 año y medio no es nada. En el primer año, y en azul, perdón, en el rojo, las exportaciones de Estados Unidos a Colombia, como en los primeros 3 trimestres de este año pasaron de 10.000 a 12.000 millones de dólares, o sea, subieron 2.000 millones de dólares, y está en un buen negocio. Mientras que las exportaciones de Colombia a los Estados Unidos en estos 3 trimestres bajaron de 16.500 a 14.700. O sea, estamos pagando el precio del PLC, pero no estamos cobrando el premio para lo cual lo negociamos. Aquí vemos hay un déficit grandísimo, cerca de... Si sumamos lo que creció Estados Unidos y lo que bajó Colombia, estamos en un déficit de 4.000 millones de dólares este año, que alguien tiene que llenar. Esto no puede, porque si esto sigue igual, nos va a pasar igual que con México. Y con México también es un tema bien. Aquí vemos este cuadro, parece diseñado por el doctor Quinás. En los últimos 10 años, Colombia ha perdido en el PLC con México 25.000 millones de dólares. Pero en el último año, perdió 5.000 millones de dólares. Es decir, que si no hacemos nada, en los próximos 10 años, así no crecieran las exportaciones, vamos a perder 50.000 millones de dólares en casi un año de exportaciones de Colombia. Entonces, estamos pagando el precio y no estamos cobrando el precio. Entonces, eso, por una parte, las zonas aquí presentes son las llamadas a diseñar un plan para capitalizar estos PLC. Ahora, la pregunta es cómo se hace. Yo creo que aquí vienen las alianzas público-privadas. Cada zona franca o el conjunto de zonas francas de la región, únase con la Cámara de Comercio, únase con el ProExport, si es que hay en la región. Pónganse a pensar, identifique ya el trabajo que hicimos con la ANDI y con el SENA y con el Alto José del año pasado, los 500 nuevos productos de Estados Unidos ya están por regiones. ¿Dónde están esos clientes? ¿Cuáles son las empresas anclas? ¿Cómo ir a pescarlas? No necesariamente la agenda de una zona franca tiene que ser la agenda de otra zona franca o otra región del país. Unos son los productos de los llanos, otros son los productos del valle, otros del eje cafetero, otros de la costa caribe y otros, definitivamente, los de la región andina y Bogotá, Cundinamarca. Unos irán por avión, otros irán por barco, otros serán servicios. Pero si cada uno se pone como meta añadirle $500 a la región, le colocan justo en la plaza principal de la ciudad. Esto es algo que hay que hacer urgentemente y yo
creo que una de las conclusiones de este evento es crisis y oportunidad, como decía ayer, son sinónimos. Y la crisis de la industria en Colombia y la crisis del desfase de los TLCs en Colombia es la oportunidad de las zonas francas para mostrarle al país que son el instrumento idóneo para generar empleo, generar exportaciones, generar ingresos en desarrollo regional y generar sinergia con las industrias de la región o para recibir otras industrias de la región. Yo creo, por ejemplo, que debería modificarse la legislación de zonas francas para permitir que industrias mediterráneas, que no son competitivas desde las montañas como los cóndores, pudieran crear un nuevo nido al lado del puerto, llevando sus equipos usados, llevando sus empleos, lo cual hoy no se permite. Qué bueno que Icoyatas, empresa que era afiliada a Colfa, en lugar de haberse ido del país, hubiera localizado una zona franca en la costa caribe colombiana al 15%. 15 es mejor que cero, y varios empleados se quedaron sin trabajo en el país. O sea, yo creo que más que un PIPE, que es el plan de reconversión industrial, necesitamos un plan Marshall. Y dentro de ese plan Marshall, las zonas francas juegan un papel fundamental. Yo creo que aquí otro elemento hay, usar lo que tenemos, es una nueva línea Findeter. Hasta por 15 años con 3 muertos, con intereses muy bajos, para zonas francas. El doctor Sicar es un fanático de esta línea de crédito y definitivamente 15 años, si no pago una inversión en 15 años porque el proyecto es demasiado malo. En fin, yo creo que aquí hemos sugerido un abanico de alternativas que se le deben presentar a la directora de Relación Nacional, que es una persona cercana a la promoción de la inversión y es un magnífico trabajo en Barranquilla, y de vender a Colombia, en el buen sentido de la palabra, como hablamos ahí del vicepresidente de Proesport, y con toda seguridad va a ser sensible a planteamientos como lo que les acabo de hacer. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias, doctor Martín. Antes de seguirle la palabra a los participantes del evento, yo sí quisiera llamar la atención en que nos pongamos nosotros como zonas francas, los usuarios de las zonas francas, los operadores y demás, muy atentos a estos índices tan ingeniosos que Martín decíamos ayer en las palabras de instalación, que sobre todo ese índice de empleo, del empleo, que nos ponen la atención a que la única manera en este momento de recuperar esa pérdida de cifras de empleo en el país, no la única, pero es una muy importante, es justamente la locomotora, como la hemos llamado también, la locomotora de las zonas francas. Creo que todos nosotros estamos llamados a participar en ello e incrementar naturalmente todos los elementos y todos los mecanismos que tenemos ese punto de crecimiento de empleo y naturalmente con consecuencia de eso el crecimiento o el recrecimiento, si se quiere llamar así, de las exportaciones con efectos de las cifras de caimiento también en esta materia. Y las zonas francas, repito, son las llamadas a colaborar en este punto y seguramente así nos lo mostrará en la próxima exposición, la exposición de esta tarde, la directora de Relación Nacional, que tengo entendido que nos va a mostrar este tipo de cifras y este tipo de elementos. ¿Cuál es el plan además para atraer esa inversión? Doctor Manuel, el año pasado, cuando el presidente Santos viajó a la China, llevó un portafolio de los 200 productos que hoy la China exporta a los Estados Unidos con más altos aranceles y mayores fletes. Productos de aranceles entre el 20 y el 30% de impuesto de importación en Estados Unidos y flete que significa entre el 20 y el 30% del valor del producto. Por ejemplo, un flete aéreo entre Beijing y Los Ángeles vale $4.50. Con Bogotá y Miami está a $1, estamos 4 veces y medio más cerca de la China por avión y 20 veces por barco. Se firmó un memorando de cooperación entre la Cámara Colombo-China de Comercio e Inversión y el CCPIT. El CCPIT es el Pro-Export chino,
precisamente para darle una continuidad a la identificación de estas oportunidades. Pero, por ejemplo, el régimen de zona franca sería magnífico para pensar en una nueva ciudad del Pacífico, Buenaventura, al lado de Buenaventura, una ciudad con inversión china, japonesa, norteamericana. Aquí los últimos que quedaron ciudades fueron los españoles hace 450 años. Y parece que no era ni ver la mula. Cuando la mula se cansaba, y llamaba una jornada, tocaba crear el siguiente pueblo, de jornada en jornada. Hoy en día China está creando 10 ciudades nuevas, y muchos en Arabia, pues, hay diferentes puertos, pero no podemos decir que es una grande ciudad latinoamericana. No solamente para integrarnos con el Pacífico asiático, con el Pacífico norteamericano, o el Pacífico mexicano, o el Pacífico centroamericano, o con Ecuador, Chile y Perú, que solo tienen Pacífico. Ideas como esta permitirían a través del régimen crear algunos de los sueños que otros países han logrado y nosotros ni siquiera hemos empezado a utilizar. Definitivamente la conformación de la Cámara China de Comercio e Inversión, que apenas lleva 4 años de existencia, ya tiene más de 100 usuarios, ha dinamizado muchísimo. Hoy decía el periódico que ya se creó la Asociación de Cámaras Chinas de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, y se está creando la Asociación Latinoamericana de Cámaras Chinas para jalar inversión china para acá. Por otra parte, China tiene una nueva orientación que se llama el Go Global. Ellos están obligando a sus empresas a invertir en el exterior con 4 motivos: acceso al mercado, adquisición de recursos y materias primas, presencia local y marca permanente en Colombia. Ya China es nuestro segundo socio comercial, antes era Venezuela, tanto en importación como en exportación. Y creo que el siguiente reto es convencer a empresas chinas que vengan evidentemente a invertir a Colombia. Aquí viene un papel muy importante del sector privado y de ProExport, que ya afortunadamente no tiene una, sino 2 oficinas de producción en China, una en Beijing y otra en Shanghai. Yo creo igualmente, Luis Manuel, que uno de los temas a la pregunta que hacen, cuál es el direccionamiento de la Cámara en este sentido, justamente ayer igualmente le pedíamos al sector gobierno, así que estaba presente y va a estar presente en la tarde, y al sector de promoción, como en tu caso ProExport, justamente una ayuda más profunda, una colaboración más profunda en la promoción de las zonas francas en el marco internacional. Edgar Martínez planteaba dentro de esos 3 objetivos, y hoy así está disfrutado también en la prensa, que se está pidiendo no solamente que tengan confianza en nosotros, como se dijo ayer, sino que nos apoye este organismo de promoción, como es ProExport, en el marco internacional, para llevar a cabo las diferentes misiones, trabajos y visitas y demás que se tengan, de tal manera que no vayamos tanto a Cali, sino que acompañemos a Martín a la China. ¿Alguna otra pregunta? Fernando Caicedo. ¿Son la mano? Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, damos paso a nuestra presentadora para que nos indique lo que sigue. Doctor Ibarra, doctor Ginás, doctor Leonardo Picar, les agradecemos inmensamente su participación. A continuación los invitamos a un descanso de 30 minutos y a visitar la muestra comercial, donde pueden realizar contactos comerciales y de negocios. Los esperamos puntuales a las 3:40 para dar paso a nuestro siguiente.